Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en su canal favorito de chismes y análisis de parejas que nos roban el corazón. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sigue generando olas de pasión y debate en las redes sociales, un tema que tiene a más de uno preguntándose si el amor, ese amor que traspasa las pantallas, puede sobrevivir al tiempo y a la distancia. Sí, lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí. Kerem y Hande, o como muchos de nosotros los conocimos, Serkan y Eda, los protagonistas de Esenkalkapm, una serie que nos enamoró, nos hizo reír, llorar y por supuesto, nos hizo soñar con ese amor de película. Y es que seamos honestos, la química entre Kerem y Hande era innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Esa conexión que vimos florecer durante el rodaje, esas miradas cómplices, esas sonrisas genuinas, todo apuntaba a que el amor había trascendido el guión y se había convertido en algo real. Y así fue. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron la pareja del momento, la pareja que todos admirábamos, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en la vida, las cosas cambian. Las relaciones evolucionan, o a veces terminan. Y lamentablemente el cuento de hadas de Kerem y Hande llegó a su fin. Se separaron y desde entonces los rumores, las especulaciones y las preguntas no han cesado. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué terminó su relación? Y la pregunta que más nos quema a todos, ¿aún hay amor entre Kerem y Hande? ¿Aún siente algo él? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar las señales, los indicios, los gestos y las declaraciones que nos han dado Kerem y Hande desde su separación. Vamos a revisar entrevistas, publicaciones en redes sociales, eventos públicos y todo aquello que pueda darnos una pista sobre el estado actual de su relación y sobre todo, sobre los sentimientos de Kerem. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Si les gustan los chismes de farándula, las historias de amor, los análisis de parejas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, este es su lugar. Así que no lo duden más, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Los espero. Bien, ahora sí, pongámonos manos a la obra. Hablemos de Kerem y Hande. Para entender si aún hay algo entre ellos, primero tenemos que recapitular un poco su historia. Como les dije, su relación comenzó durante el rodaje de Esenkalkapm. Al principio, negaban los rumores de romance, diciendo que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero la verdad es que era evidente que había algo más. Y finalmente lo confirmaron. Se dejaron ver juntos en viajes, en cenas románticas, en eventos públicos, demostrando que su amor era real. Fueron una pareja muy querida y admirada, tanto por sus fans turcos como por los internacionales. Su relación parecía sólida, estable y llena de amor. Pero como les dije antes, las cosas cambiaron. En 2022, anunciaron su separación. La noticia fue un balde de agua fría para muchos de nosotros, que creíamos en su amor. Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial. Hubo rumores de todo tipo, diferencias irreconciliables, presiones profesionales, agendas incompatibles, pero nada confirmado. Y desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha estado enfocada en su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas. También ha estado vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguna relación ha sido confirmada de manera oficial. Por su parte, Kerem también ha continuado con su carrera actoral, ha viajado por el mundo y ha estado involucrado en diferentes proyectos. Pero a pesar de la separación y de que han pasado ya varios meses, la sombra de su relación aún persiste. Y es que es difícil olvidar un amor tan intenso y mediático como el de Kerem y Hande. Y aquí es donde entra la pregunta clave, ¿aún siente algo él? Para responder a esta pregunta, vamos a analizar algunas señales que hemos visto en los últimos meses. La primera señal, y quizás la más evidente, es la forma en que Kerem habla de Hande en las entrevistas. Si bien no suele mencionar su nombre directamente cuando se le pregunta sobre relaciones pasadas o sobre la experiencia de trabajar con Hande, sus respuestas suelen ser evasivas pero reveladoras. Por ejemplo, en una entrevista reciente cuando le preguntaron sobre su experiencia en Esenkalkapm,
Kerem dijo que fue un proyecto muy importante para él, que aprendió mucho y que guarda un recuerdo muy especial de esa etapa de su vida. No mencionó a Hande por su nombre, pero es evidente que ella formó parte fundamental de esa experiencia. Incluso ahondó en el tema de la química en pantalla, admitiendo que a veces, la magia ocurre cuando menos lo esperas y te encuentras trabajando con alguien que eleva tu propio trabajo. Esta declaración, aunque ambigua, muchos fans la interpretaron como una confirmación indirecta de la conexión especial que compartía con Hande durante el rodaje. También enfatizó que las relaciones en el set son intensas, creando lazos profundos debido a la cantidad de horas que se pasan juntos, lo que podría sugerir que la intensidad del trabajo alimentó la chispa entre ellos. Otra seña que podemos analizar son las reacciones de Kerem en redes sociales. Si bien no sigue a Hande en Instagram, se ha rumoreado que si la sigue con cuentas falsas o que está al tanto de sus publicaciones a través de amigos en común. Además, algunos fans han notado que Kerem suele darle me gusta a publicaciones relacionadas con Senkalkapm o a fotos de fans que recuerdan su relación con Hande. Esto podría ser una señal de que aún siente nostalgia por ese tiempo y por lo que vivió con ella. Incluso algunos detectives de Instagram notaron que Kerem, en un viaje reciente, visitó un restaurante que Hande había visitado poco tiempo antes, lo que alimentó las teorías de que aún sigue de cerca los pasos de su expareja. Esta especulación, aunque no confirmada, resonó con muchos fans que ven en estos pequeños detalles la esperanza de una reconciliación. Pero quizás la señal más importante y la que más esperanza ha generado entre los fans, es la actitud de Kerem en los eventos públicos. En varias ocasiones, se le ha visto visiblemente incómodo o afectado cuando se le pregunta sobre Hande o sobre su relación pasada. Incluso en una ocasión, se le vio a punto de llorar cuando un periodista le hizo una pregunta sobre el tema. Esto podría indicar que la separación aún le duele y que aún no ha superado completamente a Hande. Un ejemplo concreto fue durante un evento de una marca de la que Kerem es embajador. Un periodista, de manera imprudente, le preguntó si había considerado volver a trabajar con Hande en un futuro proyecto. La respuesta de Kerem fue un silencio prolongado, seguido de una mirada triste y una breve respuesta: no lo sé. El futuro es incierto. Esta reacción, capturada por las cámaras, se viralizó rápidamente, generando una oleada de comentarios y análisis sobre el verdadero significado de su silencio y su expresión facial. Muchos interpretaron que la simple mención del nombre de Hande aún genera una fuerte reacción emocional en él. Ahora, es importante ser realistas y reconocer que estas son solo especulaciones basadas en señales y gestos. No podemos saber con certeza lo que realmente siente Kerem por Hande. Solo ellos dos conocen la verdad sobre su relación y sobre sus sentimientos. Además, es importante recordar que los actores, especialmente aquellos de su calibre, son maestros en el arte de proyectar emociones y manejar la atención mediática. Sus acciones y declaraciones, por lo tanto, pueden estar cuidadosamente calculadas para mantener su imagen pública y evitar controversias. Es por ello que debemos tomar todas estas señales con pinzas y no caer en conclusiones precipitadas. Sin embargo, basándonos en lo que hemos visto y analizado, podemos concluir que es muy probable que Kerem aún sienta algo por Hande. Tal vez no sea el mismo amor apasionado y desenfrenado que sintió en el pasado, pero es evidente que aún hay una conexión emocional entre ellos. Quizás sea nostalgia, quizás sea cariño, quizás sea arrepentimiento, pero algo hay. Incluso podríamos aventurarnos a decir que existe una especie de cuenta pendiente entre ellos, un sentimiento de que su historia no ha sido completamente escrita y que aún quedan capítulos por explorar. Y es que es difícil borrar un amor tan intenso y significativo como el que vivieron Kerem y Hande. Fueron una pareja que marcó una época, una pareja que inspiró a muchos y una pareja que, a pesar de todo, sigue generando pasión y debate. Su relación no solo fue un romance mediático, sino que también representó un ideal para muchos fans que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Por lo tanto, la ruptura de esta pareja dejó un vacío en el corazón de muchos seguidores que aún anhelan verlos juntos nuevamente. Pero más allá del análisis de las señales y las especulaciones, es importante considerar el contexto en el que se desarrolló su relación. Ambos eran jóvenes, exitosos y estaban bajo una constante presión mediática. La fama, el trabajo demandante y las expectativas del público pueden haber jugado un papel importante en el desgaste de su relación. También es posible que, al ser su relación tan pública, se hayan visto obligados a vivir bajo una lupa constante, lo que pudo haber generado tensiones y conflictos internos. Además, no debemos olvidar que el amor evoluciona con el tiempo.
Los sentimientos que Kerem pudo haber sentido por Ande en el pasado pueden haber cambiado o transformado en algo diferente. Quizás ahora exista un cariño profundo, un respeto mutuo y un agradecimiento por los momentos compartidos. O quizás, como algunos rumores sugieren, aún exista un amor latente, esperando el momento oportuno para resurgir. En definitiva, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un enigma que solo ellos pueden resolver. Lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans y que seguirá siendo objeto de análisis y especulaciones por mucho tiempo. En conclusión, hemos explorado la persistente pregunta sobre si Kerem Bürsin todavía alberga sentimientos por Hande Erçel. Analizamos señales sutiles en sus entrevistas, su actividad en redes sociales y sus reacciones en eventos públicos. Si bien no hay certezas, las evidencias sugieren que podría existir una conexión emocional latente, aunque sea en forma de nostalgia o cariño. La intensa relación que compartieron dejó una huella imborrable, manteniendo viva la llama de la especulación entre sus fans. Y es que al final todos somos un poco románticos y nos gusta creer en la posibilidad de un final feliz, incluso cuando la realidad nos dice lo contrario. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem y Hande. Recuerden que esto es solo mi opinión y que cada uno puede tener su propia interpretación sobre el tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem aún siente algo por Hande? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que también puedan unirse a la conversación. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un hermoso día. ¡Chao!